Y seguimos en nuestra mesa y, como les dije, recibiendo gente que nos va a desasnar. En este momento nos vamos a estar comunicando con la gente de MISU, Mujer y Salud en Uruguay. En este caso vamos a estar conversando con Tamara Abrasinska. ¿Está por ahí? Hola. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, concretamente lo que disparó un poco que nos comunicáramos con ustedes fue el tema de esta niña de 14 años, en 33, que falleció después de realizarse un aborto legal, o sea, que había seguido todo el proceso que la ley dice que hay que seguir, se había hecho todo, se hizo el aborto, se fue a su casa y murió, como dicen, a causa de una septicemia. Yo voy a aclarar porque fui a buscar que es septicemia. Es una infección grave y generalizada que se generó en el aborto, que explota a los 2 días cuando el cuerpo genera para defenderse de esa infección y bueno, puede ser grave, es rapidísima, tiene que ser atendida inmediatamente, pero los medios de comunicación dicen septicemia, no sé por qué, no dice que se agarró una infección en criollo. Y lo mismo que ya de paso aprovecho, porque hay muchos medios de prensa que estuve leyendo que hablan de la joven de 14 años. No es una joven de 14 años, es una niña de 14 años. En algunos medios dicen una adolescente, te la llevo un poco más, pero no es una joven, es una niña. No le saquemos, nos da vergüenza, bueno, que nos dé vergüenza. Contanos, yo tengo entendido que fue la primera vez que pasó que falleciera una mujer después de realizarse un aborto legal, ¿es así? Sí, por aborto legal sí. Ya había, desde que salió la ley en 2012, 2 casos por muerte de aborto, pero habían sido por abortos clandestinos. Este fue el primer caso de una adolescente de 14 años fallecida por aborto durante el proceso de aborto legal, sí. Ahí está. Es la primera vez que pasa en este proceso. Este tema de la septicemia, o sea, de esta infección generalizada, es muy común en los abortos clandestinos, obviamente, ¿verdad? Sí, en realidad no. Lo que tiene que ver ahí es un tema de los riesgos y lo que no sabemos, justamente lo que estamos pidiendo a las autoridades sobre qué pasó en el proceso. Ajá. Porque en realidad ella lo que hizo, como sucede en el sistema clandestino, es la toma de la medicación, que es lo que la mandaron a la casa, claro, con lo que se dice la mifepristona y el misoprostol. Y vuelve a los 7 días con una infección generalizada. No es el riesgo tampoco, porque también es como ponerle una connotación más negativa de la que ya tiene la clandestinidad, cuando en realidad no necesariamente significa la toma de la medicación un fallecimiento o una septicemia. Exacto. O cualquier infección. Exacto. Lo que estamos intentando averiguar es justamente eso: qué pasó, si no expulsó, si quedaban restos, cómo estuvo el entorno donde ella se realizó la interrupción, porque claro, lo que pasó es que, el trato se ve que no fue integral, ella tenía 14 años y de todas formas le se fue a su casa con la medicación. Ahí está, era lo que te iba a preguntar, porque soy un poco ignorante en esto también, pero la ley cuando marca, o el decreto reglamentario, cuando marca todo el procedimiento, después de que va al hospital y se realiza, o sea, le dan la pastilla, le dan la medicación, ¿no hay un seguimiento inmediato a las 24 horas, a las 48, o sea, todos los días? No, lo que hay es, para explicar un poco, para que también el resto sepa, en el proceso vos lo que el primer paso es ir y manifestar que querés hacer una interrupción voluntaria del embarazo, y se hace una ecografía, un examen de sangre para saber más o menos las semanas de embarazo, porque justamente están los plazos que establece la ley. Luego vos pasás al equipo interdisciplinario, que es una reunión en la que vos hablás con una trabajadora social, un ginecólogo y un psicólogo, y después te mandan 5 días de reflexión para luego recién ahí recetarte la medicación. Bien. Cuando vos te vas con la medicación, siempre se agenda una nueva reunión de chequeo a los 10 días. Que ella tenía esa reunión de chequeo a los 10 días, pasa que ella vuelve a la emergencia a los 7. Claro, está. Ese es el tema. ¿Y no es mucho 10 días? No necesariamente, porque el proceso de expulsión puede ser inmediato, puede llevar 24 horas, puede llevar 48 horas, y después vos seguís expulsando. En realidad hay casos que nosotros tratamos de incentivar a que se vaya ese chequeo,
justamente para asegurarse que se expulsó por completo el feto o el embrión, y bueno, pero en realidad hay casos que no van, y no es que pase algo. Pero sí, la idea es que justamente vayan al servicio a hacerse lo que vendría a ser el IB4, que es el último paso de la interrupción voluntaria del embarazo. Claro, y además por una cuestión también de registro y de evaluación de las cifras y de todo, te haría bueno que fueran y que terminaran todo el proceso. Más allá de eso, obviamente esto es en 33, pero ¿cómo estamos en Uruguay en cuanto a la aplicación de esta ley? Porque, a ver, es una ley que tiene esa salvedad de conciencia de los médicos y que, por ejemplo, en el primer momento había departamentos donde todos tenían reparo de conciencia y no habría ninguno como para hacerlo. ¿Cómo estamos en ese sentido? También había una institución católica también de asistencia médica que se negaba y que las derivaba. ¿En qué estamos? Sí, bueno, en realidad desde un principio, desde que se vota la ley, nosotras, particularmente desde mí, recordarán que hicimos una movilización frente al Palacio Legislativo, porque lo que pasó con esta ley es que fue una ley negociada. Que lo que tiene es que, bueno, sí, es en su concepción tutelante, y después, en todos los años transcurridos desde que se empezó a implementar en los servicios del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que hicimos fue un monitoreo del funcionamiento de los servicios y sí encontramos que tienen obstáculos y fugas. ¿Sí? Dentro de ellos, lo que vos mencionabas recién, que bueno, que en realidad al principio no estaba tan solidificado, pero después con el fallo del TCA sí se sustenta este supuesto derecho, que es el de objeción de conciencia, se aumenta a objeción de ideario, que es lo que mencionabas recién. Bueno, el hospital, el evangélico, tanto con el círculo católico, lo que hacen es objetar ideario, o sea, toda la institución se niega a realizar el proceso de aborto. Pero lo que tienen que hacer es derivar, eso sí, todas las instituciones tienen que derivar. Y también existe, bueno, la objeción de conciencia, que cada profesional, ginecólogo, tanto en todo el proceso, sea como desde el principio, cuando manifiesta que quieren hacerse una interrupción voluntaria del embarazo, o simplemente al último momento, que es cuando vos firmás la autorización para que vos vayas a retirar la medicación. Como que te permite vos objetar conciencia cuando vos quieras. El tema ahí con la objeción de conciencia es que no hay registro, no se sabe cuántos son los médicos, dónde están los médicos, en qué instituciones están objetando, cuál es la cantidad realmente por institución, ni los nombres, no sabemos esa información, no la sabe el ministerio, no la saben los servicios, porque no está registrado ni sistematizado. Bueno, desde MISO hicimos un pedido de información el año pasado y nos aceptaron que no tienen forma de registrar esa información, eso que a nosotros nos parece gravísimo, porque es fundamental, ¿no? Saber cuando vos vas, quién te atiende y cómo te va a atender. Y bueno, los médicos no estamos recepcionando casos en los que en realidad no dicen que son objetores de conciencia, pero sí empiezan a limitar los procedimientos. Otro tema que tiene, bueno, no es necesariamente la ley, ¿no? Pero también la implementación es que desde que se promulgó no ha habido ni una sola campaña de difusión de cómo funcionan los servicios de aborto legal en nuestro país. Ni desde las autoridades ministeriales, ni desde distintos servicios de salud, sean privados o públicos, no ha existido en ningún momento una campaña de difusión de cómo funcionan. También se limita el acceso a las mujeres migrantes con menos de un año de residencia. En su momento se argumentó como una forma de evitar el turismo abortivo, pero lo que se está haciendo es limitar un derecho humano a las mujeres migrantes que vienen al país. Y bueno, lo que también la complicación que tienen las 12 semanas, que es lo que establece la ley. Eso es lo que te iba a decir, porque me parece entonces que sería fundamental saber cuáles son los médicos que no lo practicarían para elegir a qué médico voy a ir, por ejemplo, en el caso de que lo quisiera hacer, y porque además, si vos me decís que no se sabe cuál y te puedo decir a uno que no está ni ahí y te empieza a estirar los tiempos, se te puede pasar el tiempo en el cual podés realizarlo, ¿o no? Sí, hay bastantes casos de... Bueno, nosotras
el comunicado de la muerte por fallecimiento de aborto lo sacamos desde Las Lilas, que es una red de acompañamiento feminista en aborto que fundamos el año pasado. Ajá. Nosotros recibimos todo el tiempo casos que lo que necesitan en realidad es información sobre cómo son los plazos, sobre cómo es el proceso, y nos estamos encontrando muchas veces con que, claro, a vos te dan para dentro de 2 semanas, porque no te preguntan, porque nosotras, o sea, cuando las mujeres van o las personas con capacidad de gestar, van al servicio queriendo abortar, no necesariamente en el momento manifiestan que quieren abortar. Claro. Entonces automáticamente el servicio te trata como si vos fueras una futura madre. Claro. Entonces a vos te dan para 2 semanas, 1 mes, para que vos después pases con una partera. Claro, en el momento también es algo que nosotros estamos difundiendo a que se haga, es en el momento de decir que quieren hacerse un aborto o una interrupción voluntaria del embarazo. Claro. Porque claro, o cuando se dice mismo que quieren hacerse un aborto, aplazan los tiempos, o no explican. También lo que pasa es que la medicación es más efectiva entre la semana 7 y la 12, aunque después también funciona. Bueno, hay casos que llegan a las 4 semanas y en vez de explicarle, bueno, mira, es más efectivo a partir de esta semana, te vamos a tratar de aplazar el proceso para que vos puedas ir acercándote a la semana 7, no, lo postergan, no lo explican, y es un momento también que lleva su incertidumbre, si no es bien acompañado, bien explicado. Nada, en eso nosotras también estamos tratando de dar seguimiento, porque sí, claro, es eso. Mismo desde los servicios, los equipos de salud, tienen muchas veces la responsabilidad de que las 12 semanas terminen pasándose. Claro. Es que es un disparate. Mi amor, supongo yo que ahora debe aparecer aquí abajo en la página de MISU, se puede contactar, pueden buscar información, se pueden comunicar con ustedes, etcétera, ¿no? Sí, les quería comentar, bueno, dale. Las Lilas, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Perfecto. Pueden acceder a la información también a través de la página de Mujer y Salud Uruguay. Y para comentarles a las oyentes y a las personas con capacidad, estamos en Salto, en Paysandú, en Rivera, en Tacuarembó, en Colonia, en 33, en Rocha, en Canelones, Maldonado y Montevideo. ¡Opa, qué bueno! Las Lilas. Sí. ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta. Y bueno, y explicar un poco, nosotros lo que hacemos es brindar información, difundir los servicios, difundir lo que es la autonomía reproductiva, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Lo que hacemos es acompañar, apoyar, y bregamos para difundir lo que es una práctica, una ética de cuidado feminista desde la solidaridad. Y aclaremos para toda la gente a veces desubicada que escucha y comenta cosas, no es que estamos pro aborto, no. Nadie desearía tener que hacerse un aborto, es simplemente respetar la voluntad y los derechos de la mujer también, ¿verdad? Sí, en un país donde aparte los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos por ley en tanto derechos humanos. Exacto. Y el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo está incluido dentro de los derechos sexuales y reproductivos, y nosotros lo que hacemos es defender nuestro derecho a decidir, que aparte es un derecho conquistado y por ende lo vamos a hacer valer. Muchísimas gracias, Tamara. Un placer conversar contigo, que nos desasnes y que nos hables así en criollo para que la gente entienda. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Chau. Ay, qué lindo, me encanta cuando te desasnas de las cosas. Señores, todavía tenemos un poco más de día a día para torturarte, no te muevas de ahí, ya volvemos.